Voy con capítulo 6.4 del volumen 1. Explicación. La corriente de 12 voltios, ¿dónde suele llegar? Y la de 5 voltios, en un coche convencional de combustión o híbrido, el sistema eléctrico principal funciona a 12 voltios nominales, aunque en marcha sube a unos 13,5-14,5 por el alternador. La batería es de 12 voltios y casi todos los componentes de potencia o alto consumo se alimentan directamente de ella. Elementos alimentados directamente por 12 voltios o muy cerca. Estos son los que usan la red principal del vehículo. Luces, faros, halógenos, LED o xenón, luces de posición, intermitentes, freno, marcha atrás, interior, etc. Estas luces. Luego, motor de arranque, el que gira para encender el motor. Luego, ventiladores del radiador, del habitáculo, ventilación, high voltage air conditioning, habitáculo del alternador, etc. Bombas de combustible, de agua en algunos motores, de dirección asistida eléctrica en muchos casos, actuadores y motores, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, limpiaparabrisas, asientos eléctricos, retrovisores eléctricos, techo solar, etc. Bocina, claxon, relés de todo tipo, luces, bomba de combustible, ventiladores, sistema de encendido, bobinas de encendido, bujías en gasolina. Luego, calefacción, resistencia de luneta térmica, espejos térmicos, asiento calefactable, a veces con reguladores, pero la entrada suele ser 12 voltios. Luego, compresor del aire acondicionado en coches tradicionales. Radio / sistema de infoentretenimiento, la unidad principal recibe 12 voltios, aunque internamente baje voltajes. Luego, módulos electrónicos de potencia como el ABS, airbags, la pirotecnia usa condensadores cargados a 12 voltios o más, control de estabilidad, etc. Estos módulos electrónicos. Luego, enchufes, mechero y tomas de 12 voltios. En resumen, todo lo que necesita potencia o corriente alta va a 12 voltios. Elementos alimentados por 5 voltios. El 5 voltios no viene directamente de la batería. Se genera dentro del coche mediante reguladores de voltaje, lineales o conmutados, que bajan los 12 voltios a 5 voltios estables. Se usa sobre todo para electrónica sensible y sensores. Lo más común que funciona a 5 voltios, sensores del motor y del vehículo, la mayoría, sensor de posición del cigüeñal CKP y del árbol de levas CMP, sensor de temperatura del motor ECT, del aire de admisión IAT, sensor de presión del colector MAP o caudalímetro de aire MAF, sensor de oxígeno lambda, sensor de detonación NOC, sensor de posición del acelerador TPS, sensor de velocidad de ruedas ABS, sensor de lluvia, sensor de luz, etc. Muchos sensores de presión, temperatura y posición en general. También unidades de control internas como la EQ, PCM, BCM, etc. Los microprocesadores y circuitos lógicos funcionan normalmente a 5 voltios o 3,3 voltios, aunque la centralita recibe 12 voltios y los regula internamente. Bien, es decir, la centralita de estos EQ, PCM, BCM, etc. recibe los 12 voltios y los regula internamente. Puertos USB del coche para cargar móviles, casi siempre dan 5 voltios, estándar USB. Algunos módulos modernos, cámaras de aparcamiento 360 grados, sensores de aparcamiento ultrasonidos, Bluetooth, Wi-Fi o módulos de conectividad, pantallas táctiles y procesadores del sistema multimedia. Aunque la unidad principal sea 12 voltios, los chips internos son 5 voltios o 3,3 voltios. También dispositivos aftermarket conectados vía USB o adaptadores, como dashcams, cargadores, etc. Resumen general, 12 voltios, todo lo grande y de potencia, luces, motores, ventiladores, bombas, relés, etc. 5 voltios, electrónica delicada y sensores, gran mayoría de sensores del motor, procesadores internos y salidas USB. En coches eléctricos, EV,
Sigue existiendo una red de 12 voltios auxiliar alimentada por un convertidor DC-DC desde la batería de alto voltaje, que hace exactamente lo mismo que en los coches normales. El 5 voltios se genera igual dentro de los módulos. Ahora, explico. Distribución de la alimentación de 5 voltios. Básicamente la alimentación de 5 voltios en un coche se diseña de forma sencilla y segura, partiendo siempre de los 12 voltios de la batería o del alternador cuando el motor está en marcha. Aquí te lo explico paso a paso, sin esquemas ni tablas, de forma clara y secuencial. 1. Origen. Todo empieza en la batería de 12 voltios o en el alternador que genera entre 13,5 y 14,5 cuando el coche está encendido. Esta es la fuente principal de energía de todo el vehículo. 2. Fusibles y distribución inicial. La corriente de 12 voltios sale de la batería, pasa por la caja de fusibles principal y llega a los diferentes módulos electrónicos del coche, especialmente a la ECU o centralita del motor y a otros módulos como el del chasis, multimedia, etc. Normalmente hay un fusible específico que protege esta línea de alimentación a la ECU. Bien, dentro de la ECU o del módulo, la centralita recibe los 12 voltios y en su interior tiene un circuito de fuente de alimentación, Power Supply Circuit. Este circuito incluye un regulador de voltaje, puede ser lineal o más moderno tipo Buck o DC-DC conmutado. Luego, condensadores y filtros para eliminar ruido, picos de tensión y proteger contra interferencias del sistema eléctrico del coche, arranques, alternador, etc. Este regulador baja y estabiliza la tensión a 5 voltios exactos. A veces también genera 3,3 para chips más modernos. Luego, 4. Salida de los 5 voltios. Desde el regulador interno de la ECU salen una o varias líneas llamadas 5 voltios referencia o alimentación de referencia de 5 voltios. Estas líneas van protegidas y filtradas hacia fuera de la centralita. 5. Distribución a los componentes. La mayoría de los sensores, MAP, MAF, TPS, sensor de temperatura, posición del cigüeñal, árbol de levas, oxígeno, etc., reciben directamente esta línea de 5 voltios desde la ECU. Cada sensor tiene normalmente 3 cables, uno de 5 voltios de alimentación, uno de masa, ground, que también proporciona la ECU, y un tercero que es la señal que vuelve a la ECU, normalmente entre 0 y 5 voltios según lo que mida el sensor. A veces hay varias salidas independientes de 5 voltios en la ECU, por ejemplo, una para sensores del motor, otra para sensores de ABS, etc., para que si un sensor falla no afecte a todos los demás. 6. Otros casos de 5 voltios. En el sistema multimedia o pantallas suele haber un regulador separado, dentro de la unidad principal o en un módulo dedicado, que también baja de 12 voltios a 5 voltios para los procesadores y USB. En algunos coches modernos hay pequeños módulos DC-DC de externos o integrados en otros controladores para alimentar cámaras, sensores de aparcamiento o accesorios. En resumen, el camino es siempre batería de 12 voltios, fusibles, ECU barra módulo, después reguladores interno, después línea de 5 voltios y después sensores y circuitos sensibles. La ventaja de hacer esto dentro de la ECU es que los 5 voltios quedan muy estables, filtrados y protegidos. Si hay un cortocircuito en un sensor, suele afectar solo a ese grupo de sensores y la ECU detecta el fallo rápidamente. En coches eléctricos pasa exactamente lo mismo, pero los 12 voltios los genera un convertidor grande que baja desde la batería de alto voltaje.